Buenas noches, familia. Estamos nuevamente reunidos alrededor de la palabra y dando gracias a Dios por poder estar congregados en esta reunión virtual. Y para nosotros la primera clase del año, ¿no es cierto?, de este estudio de los días jueves. Primera clase del 2026 y volvemos a retomar el Evangelio de Marcos. Aleluya. Hoy nos toca el capítulo 10 del Evangelio de Marcos. Y la gente se va a arrimar al Señor y le va a hacer por lo menos 3 preguntas que en esta noche quiero compartir. Fíjense en cómo dice la palabra. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Mis hermanos, no hay mayor atractivo, no hay mayor convocador para la gente que la presencia del Señor Jesucristo. Nosotros podemos idear un montón de estrategias, tener grandes ideas, hacer muchas oraciones, incluso publicidad, invitar a la gente. Pero basta que esté el Señor Jesucristo en medio nuestro y la gente empieza a venir. Cuando Jesús, levantándose de allí, dice, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Mis hermanos, muchas veces hay tentaciones que decimos, bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a estudiar la palabra? Ya estamos gordos, ya es tiempo de empezar a trabajar, podemos decir a veces. Pero hermano, mira qué incongruencia, ¿no? Dice, dejemos de estudiar para empezar a trabajar para el Señor. ¿Qué pasaría si yo dejara de comer, dejara de recibir los alimentos para ir a trabajar? No podría. Por eso, mis hermanos, tenemos antes que nada, Jesús viene a enseñarnos la palabra. Mis hermanos, tenemos que atesorar la palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra da testimonio de Cristo. La palabra es el nexo, es el puente que te pone en contacto con Jesucristo. No podés venir y anhelar una llenura del Espíritu Santo si primero vos no comés la palabra del Señor. Y entonces esa es mi propuesta en esta noche. Venir y dejar que el Señor nos enseñe como Él suele hacerlo y como Él sabe hacerlo. Entonces fíjense, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Miren la pregunta capciosa que hacen, ¿no es cierto? Vienen y le preguntan, ¿es lícito repudiar a la mujer? ¿Es lícito al hombre repudiar a la mujer? Y entonces dice Jesús, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Miren, la practicidad del Señor Jesucristo, aquellos maestros, aquellos estudiosos, aquellos que estaban todo el día allí indagando en las Escrituras, en la Torá, ¿no es cierto?, vienen a pedirle que les interprete la ley, qué es lo que dice, pero vienen con, como decimos los argentinos del campo, vienen con el puñal debajo del poncho, ¿no es cierto?, escondido allá, porque vienen a tentarle, quieren hacer quedar mal a Jesús, porque le vienen poniendo a Moisés, que es vamos a decir, el rostro de la ley. ¿No es cierto? A ver si este hombre se anima a contradecir a Moisés. Esa es la intención de estos fariseos. Y dice, se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Mis hermanos, en aquel tiempo había 2 escuelas rabínicas de interpretación de la Torá.
Una era la escuela de Shammai, uno de los rabinos más prominentes de aquella época. Era un rabino muy estricto, ¿no es cierto? Y él decía, la única manera que el hombre podía dar carta de repudio a la mujer, o sea, divorciarse de la mujer, era por la razón del adulterio. El único motivo válido para el divorcio era el adulterio, ¿no es cierto? Y después había otra escuela de interpretación, que era la escuela del rabino Hillel, que era más liberal, ¿no es cierto? Y ellos habían puesto que había un montón de causas por las cuales un hombre podía repudiar a la mujer, ponerle una carta de divorcio y echarla de la casa, ¿no es cierto? Y era incluso hasta si no sabía cocinar, o le quemaba la comida, si no lo atendía como él que esperaba que lo hiciera, ya era suficiente para que pudiera darle una carta de repudio. Habían llegado a ese extremo. Pero noten una cosa, mi hermano, hoy por hoy que se pueden hacer un montón de preguntas realmente, donde vemos que la tasa de divorcio ya en la iglesia ha igualado y en algunos casos ha superado al mundo. ¿Por qué? No porque el mundo se esté regenerando, sino porque el mundo ya no se está casando, ¿no es cierto? Se están juntando, ahora están viviendo en pareja, ¿no es cierto? Han dejado de lado la institución sagrada del matrimonio. Y donde ahora una de las señales que Jesús da en cuanto a los últimos tiempos, dice que será como los días de Noé. Se casaban y se daban en casamiento. O sea que el hombre había tomado la prerrogativa, se había adjudicado el derecho de legislar sobre el matrimonio. Noten una cosa, el matrimonio es una institución sagrada que fue instituida, fue creada por Dios. No fue una intención del hombre, no fue una institución creada por ser humano alguno. Por lo tanto, el hombre no está autorizado, no está capacitado para legislar en cuanto al matrimonio, ¿no es cierto? Y entonces Jesús les va a preguntar una cosa. Dice, ¿qué os mandó Moisés? Así de simple. Mis hermanos, a veces nosotros queremos que Dios nos dé una palabra, andamos buscando profetas o a veces al mismo Señor le pedimos una palabra. ¿Y sabes qué? Jesús, cuando ellos le preguntaron qué opinión tenía Jesús acerca del divorcio, Jesús los manda a leer la Biblia. ¿Qué os enseñó, qué os dijo Moisés? ¿Qué os mandó Moisés? Los mandó a leer la Biblia. Mis hermanos, primera cosa que nosotros tenemos que saber para entender el matrimonio es conocer la Biblia, no conocer las circunstancias, no conocer las leyes de un país. Es conocer la Biblia, las Sagradas Escrituras. Y ahí lo manda Jesús. ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, noten, por eso, mis hermanos, yo decía la practicidad de Jesús. Si Jesús hubiera sido como uno de nosotros, los hubiera mandado, como dicen en Argentina, a freír churros, ¿no es cierto? Pero no, Jesús va a tomar esta oportunidad para dejar una enseñanza muy clara acerca de lo que es el matrimonio. Le vienen preguntando acerca de la cancelación, de la nulificación del matrimonio, pero Jesús les viene a hablar de lo que es el matrimonio. Antes, mi hermano, de decir el divorcio es válido, no es válido, el recasamiento no, tenemos que saber qué es el matrimonio. Muchos divorcios hay porque mucha gente se casa sin saber lo que es el matrimonio. Yo doy gracias a Dios porque ya hemos cumplido 45 años y un mes con Alicia de habernos casado. Y vamos por más si el Señor lo permite, ¿no es cierto? Pero fíjense, dice, Moisés permitió dar carta de repudio. Noten la manera que contestan ellos. Es la manera que contestamos nosotros cuando queremos hacer algo. Y entonces dice Jesús, respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento.
¿Cuál era el mandamiento? El mandamiento de Moisés era de repudiar a la mujer, dar carta de repudio, porque si el hombre encontrara algo no digno en la mujer, ¿no es cierto? Ahora, el divorcio que hablaba Moisés era si en la noche de bodas el marido encontraba algo que no fuera digno, que no fuera honroso, decoroso. Y una de las causales podía ser que no hallara virgen a la desposada, ¿no es cierto? Entonces le dice Jesús, respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. La dureza de vuestro corazón. Mis hermanos, el matrimonio, la institución sagrada está en peligro, está siendo amenazada, está tambaleando en muchos segmentos de la sociedad, no porque la institución haya fracasado, no porque Dios se haya desentendido, sino porque el hombre y la mujer han caído en lo que Jesús llama dureza de corazón. ¿Me van siguiendo? A causa de la dureza de vuestro corazón, escribió este mandamiento. Y yo quiero que en esta noche veamos un poco, yo para no perder ningún punto, es muy importante esto. Lo he anotado. Esta reflexión que tenía la otra mañana, mirando la palabra del Señor, en oración, buscando pensamientos que vinieran del Señor, escribí esto que está aquí. Y dice, la dureza del corazón es la actitud interna de insensibilidad. Cerrarme. Primera, insensibilidad. Segunda, una actitud de cerrarme o de resistencia frente a los demás. A la verdad o al cambio. ¿Me van siguiendo? Si yo tengo una actitud de cerrarme a mí mismo, de resistencia frente a los demás, que quiero ser yo y nada más que yo, que el único que vale es mi punto de vista, y me cierro a la verdad y al cambio. Ustedes saben que el matrimonio, mis hermanos, antes que nada es un acomodarse a dos formas de crianza distintas. Por ejemplo, con Alicia, ella venía de un hogar bien constituido, vamos a decir, donde los padres eran creyentes, donde venían de una tradición de familia de larga data, ¿no es cierto? Y mientras que yo venía de un hogar de divorcio, de separación, una vida que donde no había tenido una formación bien clara acerca de lo que es el matrimonio, y tuvimos que empezar a ¿qué cosa? A hacer cambios, a ceder. Yo no podía seguir con la actitud de que no, de la forma en que yo creo, la forma en que yo pienso es lo que vale. Esa es la primera amenaza para un matrimonio, cuando yo quiero imponer mi punto de vista. Segunda cosa que yo veo es la dificultad para empatizar. La dificultad para empatizar, tener empatía, mi hermano, de ponerme en los zapatos del otro. No podemos entender a las personas si primero no nos ponemos en el lugar del otro para poderlos entender. No podemos entender al otro si no escuchamos los puntos de vista, si no hablamos. No puede haber comunión, no puede haber unión si no hay comunicación, ¿no es cierto? Y decirnos las cosas y hablarnos. Muchas veces los problemas vienen por no hablar. ¿No es cierto? Lo digo por experiencia propia, ¿no es cierto? Falta dificultad para empatizar. Porque siempre por el orgullo del hombre, de la mujer. Nos creemos superiores a los otros y entonces no me puedo rebajar a ponerme en el lugar del otro, porque eso es el que no puede empatizar, el que no empatiza, el que no tiene empatía, es porque se cree superior a los demás. Y dice, no, yo no me voy a poner en el lugar del otro si el otro está equivocado. Esa otra causal, mi hermano, que atenta contra la unidad en el vínculo matrimonial, ¿no es cierto? Y dice el otro tema, mis hermanos, cuando reprimimos las emociones,
o negamos las emociones. Muchas veces las emociones son producto de nuestros pensamientos, de nuestro diálogo interior, y uno viene y a veces contesta mal, está nervioso, está áspero, ¿no es cierto? Y reprimimos o negamos, no, yo estoy bien, no tengo nada, queremos negar las emociones, ¿no es cierto? O muchas veces alguien dice, yo estoy sano, contrario a lo que digan los médicos, contrario a mis síntomas, yo estoy sano. No, mi hermano, eso es querer negar la realidad. ¿Me va siguiendo? Si estás enfermo, no hay vuelta que darle. La palabra de Dios dice que por su llaga yo he sido curado. Pero en esta noche nos vamos a apurar porque quiero tocar un poquito el tema este. ¿Cuándo realmente la sanidad se cumple en nuestra vida? ¿No es cierto? Y entonces fíjense, la persona se vuelve fría, a la defensiva, se pone indiferente, a veces estamos siempre, no, porque, y enseguida estamos esperando que el otro haga algo para caerle encima y decir, porque vos siempre te equivocabas, siempre esto y nunca, siempre y nunca son las dos palabras que no tenemos que usar en la vida matrimonial y menos en la vida familiar, ¿no es cierto? Vos siempre haciendo lo mismo, arruinando todo. Vos nunca hacés nada bueno, nunca me decís te quiero, que esto, que lo otro. Siempre enfatizamos lo malo. Ahora fíjense una cosa. Usamos muchas veces como mecanismo de defensa, me han herido, yo fui maltratado, ¿no es cierto? Entonces tomé esa actitud de defensa a raíz de las decepciones o de las desilusiones que uno ha llevado en la vida. Pero ¿sabes qué, mi hermano? La vida nos puede haber golpeado mucho. Pero qué lindo que en el hogar debe ser el lugar donde nosotros sanamos nuestras heridas, el lugar donde venimos a sanar, a curar esas heridas que vienen. ¿Sabes por qué? Porque en el mundo vamos a recibir muchas cachetadas, muchas puñaladas, muchos golpes, patadas, a una vez hasta de creyentes. Pero qué lindo que en el hogar, mi hermano, haya esa armonía, el hogar sea un poco como esa sala de primeros auxilios. Gloria al nombre del Señor. Y dice, ahora, en lo moral, en lo social, en la sociedad, ¿no es cierto? En el trabajo, en nuestras relaciones con los demás, hay una falta de compasión ante el sufrimiento ajeno. Nos estamos volviendo indiferentes ante el sufrimiento ajeno. Sí, se lo merece. El otro día cuando ICE mató a una chica ahí que le pegó un tiro en la cara a uno de los agentes, ¿no es cierto? Ahora dicen, porque era una lesbiana, que esto, que el otro. Como si no fuera una persona. Es una pecadora, pero no deja de ser una persona, mi hermano. No nos volvamos crueles, insensibles. Y eso se manifiesta, mi hermano. Todas esas heridas que tenemos dentro, que tenemos que ser sanados al pie de la cruz. Y dice, falta de compasión ante el sufrimiento ajeno. Ahora, rigidez extrema en los juicios y en las opiniones. Somos muy crueles. Yo por años pensé que tener opiniones rígidas, estrictas, era señal de madurez. Hasta que el Señor me mostró que realmente el cristiano no está para andar emitiendo juicios, para andar dando veredictos, sino para llevar fruto. Y un fruto, mi hermano, es cuando está más verde, es cuando está más rígido, más duro. Y cuando el fruto madura, ¿no es cierto? El fruto va madurando, se va poniendo más blando y se va poniendo más dulce. Mientras que cuando el fruto está verde, está duro, está agrio, está ácido y a veces hasta amargo, ¿no es cierto? Y te hace doler la panza. Si lo comes apurado, como nos pasaba cuando éramos chicos, ¿no es cierto? Pero entonces, mi hermano, rigidez extrema en juicios y en opiniones. No, corta cabeza. Andamos con teorías de conspiración y qué sé yo. Hermano, nosotros somos hijos de Dios. Vamos en una dirección distinta a la que va el mundo. Negativa a reconocer errores. Y negativa a perdonar. Qué difícil que es reconocer, metí la pata, me equivoqué. Usted no conoce gente que nunca le va a reconocer que metieron la pata cuando es evidente que lo hicieron. Gente que no, siempre usted los escucha, la culpa lo tienen los otros. Ellos nunca tienen la culpa.
Es difícil, mi hermano, que poder llevarnos bien con gente que nunca reconoce sus errores. Es muy difícil que el matrimonio pueda subsistir si no aprendemos a perdonar. Yo siempre digo que los 3 elementos fundamentales para toda relación saludable son amor, aceptación y perdón. Yo amo no por lo que el otro es, sino por lo que yo soy. Soy un hijo de Dios, la naturaleza de Dios está en mí y por lo tanto, si yo realmente Dios está en mí, el amor se va a evidenciar en mi vida. Si no, lo mío es religión. Ahora, mi amigo, cristianismo no es religión, es una vida nueva, que es la vida de Dios que vino a estar en mí. Y eso se manifiesta a través del amor. La religión es la que demanda, la que emite juicios. Ahora, fíjense, eso está a un paso del orgullo espiritual. Y viene también la otra dureza de corazón, la incredulidad. Mi hermano, yo muchas veces por ahí me venía la idea, me habré equivocado al casarme con Alicia. Pero ¿sabes qué? Cuando uno se pone a meditar en la presencia del Señor y deja que el Señor le hable y uno ve cómo ha sido la vida de uno, y uno termina diciendo gracias, Señor, porque veo cómo me guiaste. Y el otro día cuando estábamos hablando con Alicia veíamos cómo Dios fue guiándonos para que pudiéramos unirnos en matrimonio, ¿no es cierto? Como dicen algunos acá, dice, yo era un arrancado verde que no tenía ni un kilo partido por la mitad. Y sin embargo era hijo de divorciadas y qué sé yo cuántas cosas. Sin embargo, Dios puso la gracia de Él en mí para que fuera aceptado por la familia de Alicia, sobre todo de papá Natalio y doña Elvira, ¿no es cierto? Mis suegros. Doy gracias a Dios por ellos. Y la incredulidad, mi hermano, porque a veces nos cuesta creer que Dios puede obrar en las vidas. Pero mi hermano, no pretendas que el otro cambie antes que cambies vos. Porque ¿sabes por qué, mi hermano? Porque a veces la vida no es como, las personas no son como la vemos. Las vemos como somos. ¿Me va siguiendo? Mucho de los defectos que yo puedo ver en mi esposa, son más que proyecciones de mi propio mal, de mis propias experiencias frustrantes, ¿no es cierto? Amarguras, resentimientos, traumas, heridas que hay, ¿no es cierto? Y que el Señor, por la gracia de Dios, tienen que ser sanadas. Pero mi hermano, no es que ahora yo te vaya a mandar a un psicólogo para que te den terapia. Mi hermano, la cura que Dios da es una nueva criatura. He aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso, para que un matrimonio pueda andar, tenemos los dos que andar en el Espíritu. Aprender a andar, a ser guiados, a apoyarnos, a ser empoderados en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que produce el fruto en nuestra vida, que es amor, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, fe, paciencia. Vaya que si se necesita en el matrimonio, y sobre todo de Alicia para conmigo, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor, y que no sea como una vez cuando a la señora del difunto Billy Graham le preguntaron si ella alguna vez había pensado en el divorcio. Y la señora de Billy Graham dijo, no, nunca pensé en el divorcio, pero sí pensé en el asesinato, dijo. ¿No es cierto? Muchas veces nuestras queridas esposas habrán pensado, no en divorciarse, sino en matarnos, ¿no es cierto? Por cosas que nosotros hacemos. Pero bueno, mi hermano, si los dos no estamos en Cristo, vamos a andar a los tirones. Mi hermano, por más que oremos por la unidad del matrimonio, por más que oremos, por más que ayunemos, si realmente el marido y la mujer no se convierten de todo corazón al Señor Jesús, no va a haber solución, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque el divorcio arranca en el corazón, en el espíritu del hombre. A veces uno dice por lo que veo, pero no, mi hermano. Lo que vos estás viendo no es más que la justificación a algo que ya está dentro tuyo. Y nadie es adúltero, es infiel a la esposa sin primero haber sido infiel a Dios, mi hermano. El adúltero, el infiel, es infiel porque es a su mujer porque es infiel a Dios. Te lo digo así, mi hermano.
El adúltero, el infiel, es infiel porque es infiel a Dios en su corazón, en su espíritu. Y si no, estudia el capítulo 2 del libro del profeta Malaquías. No es nuestro tema en esta noche, pero quiero que lo estudie. Ahora dice una cosa, noten, dice, y respondiendo Jesús le dijo, volviendo allí a Marcos 10, el verso 5, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. En el Génesis es lo que quiere decir. Y ustedes saben que el primer libro de la Biblia se llama Génesis porque empieza en el principio Dios, ¿no es cierto? Creó los cielos y la tierra. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros ponemos en el principio Dios y está bien escrito. No es que Dios en el principio Dios, porque la Biblia fue escrita para nosotros, para que la podamos entender. Y nosotros, para poder entender algo, siempre necesitamos un punto de partida, un punto de referencia, ¿no es cierto? Así, ¿se acuerdan cuando éramos chicos? ¿Cómo empezaban los cuentos? Había una vez, ¿sí o no? Tenemos que tener un punto de referencia. Y ahí está, dice, en el principio no fue así. Mi hermano, acá no se trata de buscar el consejo de los sabios, de los eruditos, de los técnicos, no sé, de los consejeros matrimoniales. No, mi hermano, acá se trata de volver a leer la Biblia. Yo creo que si empezamos a leer la Biblia como tenemos que leerla, los consejeros se van a morir de hambre. Porque dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y vaya que si el matrimonio no es una buena obra, y vamos a estar enteramente preparados para el matrimonio, pero si conocemos la palabra de Dios. Esa es mi propuesta. Tenemos que aprender la palabra del Señor. Mi hermano, no es que un médico estudió no sé cuántos años ahí en la facultad, practicó después dejó de estudiar. Nadie va a querer confiar en ese médico. Menos en un cristiano, menos en un pastor que no sigue estudiando la palabra, que no sigue capacitándose, ¿no es cierto? Recibiendo enseñanza, instrucción de otros maestros también. Nadie sabe todo. Ahora fíjense lo que dice, en el principio no fue así. En el principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Varón y hembra los hizo Dios. ¿Para qué? Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Acá la palabra carne habla de una sola persona, de una sola alma. Ya no son más dos, son una sola persona. El matrimonio es una fusión de dos que eran separados y ahora pasaron a ser una sola persona, dice, una sola carne. Ya Dios no ve dos personas, ve una sola persona. Gloria a Dios. Y es por eso, mi hermano, préstame atención en esta noche. Nunca te pusiste a pensar cuando el Satanás tienta a Eva. ¿Se acuerdan? Satanás fue y habló con Eva. Ahora, ¿por qué cuando Dios le da el mandamiento a Adán de no comer del árbol del huerto, por qué no reunió a los dos y les habló ahí a los dos cara a cara, Dios, sino que habló con Adán y después Adán tenía que transmitirle a Eva? ¿Por qué no lo hizo? Porque, mi hermano, cuando Dios le dice algo a uno, ya sea la esposa o el esposo, son una sola persona. Tiene que haber tal compenetración en el matrimonio, ¿no es cierto? Entonces dice la palabra, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No intente separarlo porque es imposible, mi hermano. De hecho, la palabra divorcio viene del latín divortire, que significa separar. Vortire es separar en distintas direcciones.
en direcciones opuestas, sería la palabra, separar en direcciones opuestas. Eso es el matrimonio, ¿no es cierto? Porque el matrimonio es cuando dos vienen a un punto de acuerdo, un punto en común y pasan a ser una sola persona. ¿Me van siguiendo? Gloria a Dios. Por eso se habla de la noche matrimonial, de la noche nupcial, la noche de boda. Se habla de la intimidad de la pareja, porque vienen a ser uno. ¿Me van siguiendo? Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Lo que Dios pegó, vamos a decir así, no lo separa el hombre. Mi hermano, a mí me gusta mucho el tema de la carpintería, bueno, la mecánica también, ¿qué es lo que no? Un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, la carpintería. Mi hermano, el hombre ha ideado unos pegamentos extraordinarios, ¿no es cierto? Y que usted pega dos trozos de madera de tal forma que usted los quiere separar y no puede. Y si usted hace una fuerza extraordinaria, lo que va a pasar es que no se va a romper la unión ahí, donde están pegados. Van a arrancar pedazos de la madera. Note esto, acá hay una enseñanza tremenda, mi hermano. El pedazo de madera, lástima que no se me ocurrió traer dos pedazos de madera en esta noche, pero supongamos que mi mano izquierda es un pedazo de madera, yo le pongo el pegamento acá. Y después mi mano derecha es el otro pedazo de madera. Es, digamos, la mano izquierda es Luis, la mano derecha es Alicia. Dios pegó, puso el pegamento, unió Dios. Acuérdense, los juntó Dios, los pegó, ahí, pegado. Ahora, en la práctica, usted toma esas dos maneras, madera, y puede agarrar una fuerza extraordinaria. Y ahora ese pegamento penetró la madera de izquierda y la madera de la derecha. Las penetró el pegamento. Los mejores pegamentos se meten, penetran en la madera y unen así. Cuando usted rompe, no rompe lo que unió ahí, sino que rompe el resto de la madera. Nunca usted va a poder despegar esas dos maderas y van a salir intactas. Se arranca el pedazo, ya no son lo mismo. Y así ocurre con el divorcio, ya no es lo mismo, porque usted no rompió lo que unió Dios, usted rompió la carne humana, lo que no fue sometido al Espíritu de Dios. Por eso se producen los divorcios, porque no hemos dejado que el pegamento humano divino del Espíritu Santo penetre en lo interior, toda nuestra naturaleza, para que nos fundamos en uno solo. ¿Me van siguiendo? Acuérdense que el matrimonio es la ilustración perfecta de lo que es la relación de Cristo con su iglesia. No es cualquier cosa el matrimonio, mi hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjense, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. No hay manera que el hombre lo separe. Si vos creíste que lo separaste, no, lo que hiciste es mutilarlo. Lo arrancaste un pedazo de uno y un pedazo del otro. Y dice la palabra, en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Mi hermano, no es el tema del divorcio en esta noche, pero sí es necesario que escuchemos la enseñanza de Jesús y dejemos que estas palabras penetren no solo en nuestro corazón, sino en nuestras neuronas, en todo nuestro ser, para que el Señor nos dé el entendimiento. Y como Pablo le decía a Timoteo, y si en algo no estuvieres de acuerdo, ya Dios, considera lo que digo, ya Dios dará el acuerdo, dice. Ya Dios te dará el entendimiento. Gloria al nombre del Señor. Y no es casualidad, mis hermanos, miren, están, por un lado vienen los fariseos y le preguntan acerca del divorcio, pero acto seguido dice, y les presentaban niños. Ahora, ¿quiénes les presentaban niños? No quiero pensar que eran los mismos escribas y fariseos que estaban allí, ¿no es cierto? Pero ¿con quién estaba hablando ahí el Señor? Con los fariseos. Y les presentaban niños, dice. Por tanto, dice, y les presentaban niños.
para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Mis hermanos, ¿por qué? No es casualidad que termina de hablar del adulterio y acto seguido viene la gente trayéndoles criaturas para que los bendigan. Ahora, mi hermano, es una hipocresía pedirle a Dios que bendiga a nuestras criaturas si primero no la hemos bendecido nosotros, con nuestros hechos, con nuestra manera de hacer. ¿Por qué muchas veces nos divorciamos? Por nuestro egoísmo, porque quiero salirme con la mía, ¿no es cierto? Hay gente que se ha casado 5 o 6 veces y sigue buscando, ¿no? Ese es lo que no tiene que cambiarnos a él, no a cambiar la esposa, porque él es el fracasado. Mi hermano, tenemos que aprender a vivir en matrimonio. Tenemos que aprender a dejar el egoísmo de lado, porque arruinamos nuestras familias, nuestros hijos. Por eso, y le impedían, dice, viéndolo Jesús se indignó, porque los traían y los discípulos reprendían a los que los presentaban. El divorcio, mis hermanos, tiende a alejar a los hijos de Dios. Ha habido honrosas excepciones donde los chiquitos hijos de padres divorciados vinieron a conocer al Señor a través de sus abuelos, pero no es la excepción, viene a confirmar la regla, la norma, no la anula. La norma es que los chiquitos conozcan a Dios a través de sus padres, de su papá o de su mamá, ¿no es cierto? Y dice Jesús, viéndolo se indignó y dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, de Dios. De cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Mis hermanos, algo que tenemos que aprender nosotros también, a transmitir la bendición poniendo nuestras manos sobre las cabecitas de nuestros nietos, aún de nuestros chiquitos. ¿Me van siguiendo, mi hermano? Que hemos nacido de nuevo, somos discípulos del Señor, hemos sido bendecidos con toda bendición, somos fuente de bendición, mi hermano, por lo tanto, poné la mano sobre una criatura y la vas a bendecir, ¿no es cierto? Declarar palabras de bendición sobre esa criatura. Somos fuente de bendición, hay poder de bendición en tu vida, porque has sido lavado con la sangre de Cristo, has sido consagrado al Espíritu de Dios, al servicio del Dios Altísimo. Sos un sacerdote del Dios Altísimo. Tienes el derecho y el poder para bendecir a otros. Gloria al nombre de Dios. No esperes que venga alguien para bendecir. En vos está la capacidad de hacerlo. Pero si estás andando conforme a la palabra, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mis hermanos, termina esto lindo de la bendición de los chicos y se le va a acercar un joven. Y habla la Biblia, un joven rico, que yo no estoy tan de acuerdo con el título, por algunas cosas que vamos a ver, ¿no es cierto? Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Note, sale Jesús del lugar donde estaba para seguir el camino y viene uno corriendo. ¿A quién le hace acordar esto? Y dice, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno. ¿Se acuerdan de Nicodemo cuando vino a Jesús de noche? Maestro, sabemos que has venido de Dios porque nadie que no haya venido de Dios puede hacer las cosas que tú haces. Ahora acá este muchacho le dice, Maestro bueno. Antes los fariseos lo increparon a Jesús pidiéndole una interpretación del divorcio, de lo que la ley de Moisés estipulaba, ¿no es cierto? Ahora viene este muchacho, este joven rico, como lo llama la Reina Valera, ¿no es cierto?, haciéndole una pregunta. No viene pidiéndole ayuda, sino ¿qué he de hacer? ¿Qué he de hacer? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ya por empezar, una pregunta mal formulada, porque para heredar no se necesita más que relación. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Él pensaba que la vida eterna era una herencia, que había que hacer algo para alcanzarla. Pero mi hermano, hay mucha gente que está pensando eso, que la salvación es algo por el cual yo tengo que obrar. Y mire si
si el error no habrá calado hondo, que hay más de 1.200 millones de personas que creen eso, que la salvación es miti, como dicen los italianos, mitad de la obra de Jesucristo y mitad de mi esfuerzo personal. Y ese sincretismo se llama el catolicismo. Ellos creen que uno es salvo por la obra de Jesucristo más mis buenas obras. Eso es catolicismo, mi hermano. Yo salí del catolicismo, por eso no quiero volver a estar en la salvación por las obras, ¿no es cierto? O algunos otros piensan, el Señor me salvó, pero ahora yo tengo que conservar mi salvación haciendo buenas obras. No, está errado eso. Por supuesto que si sos salvo vas a andar en buenas obras. Si sos salvo vas a rendir tu vida al Señor y vas a dejar que Él se manifieste a través de tu vida. Y vas a ver que vas a hacer cosas porque el Señor no te deja quieto. Pablo hablaba que el amor de Dios nos constriñe, no nos deja quietos. Gloria al nombre del Señor. Y entonces le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Ahora no cometas el error que cometen los testigos de Jehová, cuando este texto lo usan para decir que Jesús mismo no es Dios porque Él lo dijo. Los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios, por eso tené cuidado cuando te vienen los testigos de Jehová a golpearte la puerta, a quererte evangelizar, entre comillas. Ellos no creen que Jesucristo es divino, que es Dios. Y entonces, porque acá dice, ven, Él lo dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. No, ¿sabe mi hermano por qué Jesús le dice eso de esa manera? Dice, ¿por qué me llamas bueno? Aleluya. Ninguno es bueno sino solo Dios. No le prohibió que le dijera, ¿me va siguiendo? No sé si lo agarra. Jesús lo que quería que este hombre se diera cuenta de que había un toque, una iluminación de parte del Dios el Padre en él, porque estaba viendo que Jesús era alguien bueno, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿No sería que este hombre estaba percibiendo algo más que un maestro en Jesús? Era un maestro, pero era un maestro bueno. Bueno es Dios, aleluya. Él estaba percibiendo que había algo más en Jesús. Por eso que le hace esa pregunta al Señor. Y entonces le dice, los mandamientos sabes. Y no es que lo apabulló Jesús, ahí no lo dejó responder. Es indudable que Jesús, cuando hacía una pregunta, él era muy cortés y esperaba que hubiera una respuesta. Pero note, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Pero este hombre se cayó la boca, no le respondió. Entonces Jesús le dice, Jesús se va a empatizar con el hombre, va a descender hasta el lugar donde está el hombre. El hombre estaba en conseguir la vida eterna mediante el esfuerzo, y entonces Jesús desciende, se humilla a venir a ponerse a nivel del hombre y le dice, los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, ya se acabó lo de bueno, ¿vieron? Maestro, yo creo que este era un argentino. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Esto es pan comido para mí. Ya lo tengo dominado, la tengo clara. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Por eso yo no creo que era tan joven el joven rico. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús vio, comprendió, entendió de que este muchacho no iba a cesar en su intento de ser salvo por sí mismo,
de alcanzar la vida eterna por su propio esfuerzo. Entonces le dice, bueno, ya veo que no vas a cambiar de idea, entonces una cosa te falta. Andá, vendé todo lo que tenés y dalo a los pobres. Entonces, ¿qué dice? Y tendrás tesoro en el cielo. No solo no solo vas a tener la vida eterna, sino que vas a tener tesoros en el cielo. O sea, vas a tener vida eterna y vas a tener de qué vivir en el cielo. Por un poco humorístico, ¿no es cierto? No te vas a morir de hambre en ese cielo que vos querés alcanzar. Y entonces le dice, ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Ve? Ahí Jesús le va a decir, mira, todo lo que hemos hablado hasta ahora no te sirve de nada. La cruz es el comienzo de todo. Eso es lo que le dice Jesús. La cruz es la puerta de inicio, el kilómetro cero de la salvación. Gloria al nombre del Señor. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. La salvación, mi hermano, comienza cuando yo creo en un crucificado. Pero la salvación se hace realidad en mi vida cuando el crucificado vengo a ser yo, cada día. ¿Me va siguiendo? Por eso la gente no puede, la gente le cuesta creer porque no está viendo gente crucificada, mi hermano. Son muy pocos los de nosotros que estamos tomando la cruz. Mi hermano, cada vez estamos más llenos de nosotros mismos, de nuestros esfuerzos, y que tengo que hacer esto, que tengo que lo otro, que hice esto y que lo otro. ¿No es cierto? Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron. ¡Epa! ¿Vieron? El asombro. ¡Epa! Dice, se asombraron de sus palabras. Pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Mi hermano, ya tengo muchos años de estudiar la Biblia, de leer comentarios bíblicos, escuchar predicaciones y tanto. Y no las sé todas, ¿no es cierto? Estoy aprendiendo. Pero hay una cosa, mi hermano, que he visto, que hay comentaristas que hablan de que este ejemplo que da Jesús, que es más fácil que entrar un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos, hace referencia a la aguja que era una de las puertas, de las 12 puertas que estaban en el muro de Jerusalén, una puerta estrecha llamada de la aguja, que era que cuando se cerraban todas las otras puertas, quedaba esta puerta por si una puerta pudieran entrar, alguno que hubiera quedado fuera de la ciudad, ¿no es cierto? Y entonces, querer entrar con el camello por ahí. No, yo creo una cosa, mi hermano. Una aguja es una aguja. Por más que yo le hubiera pedido a Alicia, conseguime la aguja más grande. Yo la aguja más grande que conozco es la aguja de coser bolsas. Los sacos de... No, la aguja de colchonera es más chica que todavía que la aguja de coser las bolsas, los sacos de maní o de café. Es una aguja grandota, ¿no es cierto? Eso es lo más grande. Entonces, pasar un camello por el ojo de esa aguja es imposible. Y la palabra es imposible. En el griego dice impracticable, que no hay manera de hacerlo. Me van siguiendo por antes en la aguja, si era la puerta, por más estrecha que fuera, empujando todo el mundo, en una de esas metían el camello. Pero pasar un camello por una aguja es algo imposible. Y entonces es lo que dice, que es imposible que un rico pueda ser salvo. Pero ojo, mi hermano, la salvación es por la sola fe. Pero ojo, que es
poner toda nuestra confianza en Jesucristo, no en el dinero. ¿Me van siguiendo? Porque el rico que confía en el dinero es imposible que pueda poner su corazón a los pies de Jesucristo, porque su Dios en el quien confía, su seguridad está puesta en el dinero. Ahora, hay muchos que no tenemos mucha plata, pero sí nuestra confianza está en esos billetitos, o billeticos, como dicen los centroamericanos, ¿no es cierto? Que es poquito, pero vaya que si nos desesperamos si no lo tenemos. Bendito sea Dios. Pero la salvación es confiar que mi Dios proveerá. Es confiar que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a ser añadidas, mi hermano. A no afanarme, a no preocuparme. Entonces dice la palabra en el verso 26, dice, ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Con este Jesús, con este lenguaje, no vamos a salvar a ninguno. No se va a salvar nadie así. ¿Quién podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Mi hermano, mi hermana, tú que has creído que la salvación de tu hijo es algo imposible, porque lo estás viendo que es imposible, esta palabra que te la leas, esta es una palabra que Dios quiere que te la recalque en esta noche. Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Mi hermano, cuando se trata de salvación, Dios es el que salva y para Él no hay nada imposible. Para nosotros puede que sea imposible meter un camello por el ojo de una aguja, pero para Dios no es imposible meter al más duro de los incrédulos en el reino de los cielos, porque esa es obra de Dios. La salvación es obra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Confía en el Señor que Él lo va a hacer a su manera. No seas como la mujer samaritana allí en el pozo de agua, cuando dijo, Señor, tú me dices que del agua, me prometes agua de vida, pero ¿y cómo la vas a sacar si no veo ni que tengas con qué sacarla? ¿Me va siguiendo? Pero no se trata de lo que ven nuestros ojos, se trata de lo que Dios te habla. Y Dios te habla en esta noche y te dice, lo que es imposible para los hombres, para con Dios es posible. Repito, la salvación es obra de Dios. Y si la salvación es obra de Dios, es posible para todos aquellos que nosotros podamos creer. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, entonces Pedro comenzó a decirles, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora. 100 veces más ahora. En este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Tenemos que aprender a confiar que Dios proveerá. Tenemos que confiar, mi hermano, que Dios te va a proveer todas las necesidades, pero lo va a hacer en la medida que te rindas a Él, que confíes en los brazos amorosos de nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Aleluya. Después sigue hablando Jesús y les va a comentar de que era necesario que Él muriera. Y les va a decir, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Noten. Antes estaba bien, iba Jesús por todos lados, pero ahora Jesús va a entrar en la tercera división del Evangelio de Marcos. Y en la tercera división habla de Jesús, el camino a Jerusalén.
Estamos en el capítulo 10 y en el capítulo 16 se termina el Evangelio con el anuncio de la resurrección del Señor. O sea, quedan pocos capítulos. O sea, ánimo hermano, vamos a llegar al final del estudio. Pero mi hermano, hay una cosa, los discípulos cuando se enteraron, cuando se dieron cuenta que habían filado para Jerusalén, dice, iba delante de ellos, se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y acá entra en lo que conocemos como el costo del discipulado. Mi hermano, Jesús no te habla a una vida de rosa, color de rosa, a una vida de que confiesa y recibes todo lo que creas. No, no, hay un costo que pagar, mis hermanos. Entonces dice, volviendo a tomar a los 12, aparte los comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Qué mejor palabra para terminar por esta noche. Al tercer día resucitará. Lo que Dios dice se cumple. Lo que Él promete lo hace. Resucitó Jesucristo y ahora esperamos el cumplimiento de la segunda promesa, que Él viene otra vez. Dios te bendiga y gracias por tu tiempo. Amén.